Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis el mito de Lilith, madre de demonios y devoradora de niños? ¿Fue ella la primera esposa de Adán, antes de que Dios creara a Eva? Durante milenios, una enigmática figura femenina ha ido transformándose de manera constante a través de la historia, asomándose aquí y allá en diversas culturas, siempre de manera fragmentada. Por favor, mis amigos, ayúdame a crecer este canal, deme me gusta y suscribirse a este canal. Fue un demonio asesino de bebés, la primera mujer creada por Dios, la esposa de Adán, la serpiente del Edén, un súcubo, la madre de todos los demonios, la representación gráfica de lo peligrosas que eran las sufragistas del siglo XIX y, recientemente, un icono feminista. Hablamos, por supuesto, de Lilith. A pesar de ser más antigua que la mayoría de los personajes de la mitología abrahámica, sigue siendo una figura muy poco conocida por el gran público. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no es reconocida en el canon bíblico judeocristiano, una polémica de la que hablaremos más adelante. Pero ahora, para explicar su compleja trayectoria sin liar demasiado el relato, lo mejor es que intentemos hacerlo en orden cronológico. Empezamos. Los sumerios están considerados como la primera civilización del mundo. Habitaban en la zona sur de Mesopotamia, la zona comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, en el actual Irak. Hace más de 5000 años, ya adoraban a una figura femenina llamada Inanna, posteriormente conocida como Ishtar por los babilonios, los acadios y los asirios. Inanna era la diosa del amor, la belleza, el sexo, la justicia, el poder político y la guerra, así que, como podéis imaginar, era muy importante. Vinculada con el planeta Venus, también la llamaban Reina del Cielo, y se la adoraba en al menos 7 templos repartidos por Mesopotamia. El principal era el templo de Eanna, que estaba situado en la ciudad de Uruk. Según algunos eruditos, aquella diosa pudo tener una gran influencia en la génesis de la diosa fenicia Astarte, que, a su vez, inspiraría la figura de la deidad griega Afrodita y, por tanto, a la romana Venus. Pero centrémonos en Lilith. Aunque es muy complicado, por no decir imposible, establecer su origen exacto, se cree que deriva de una clase de demonios de la mitología mesopotámica denominados Lilu o Lilitu, nombres derivados del sumerio, Lil, que habitaban en las regiones más remotas o desiertas de la tierra y eran especialmente peligrosas para las embarazadas, los recién nacidos y los niños pequeños. Eran demonios malignos del viento y, si habéis visto la saga de películas de El Exorcista, quizá os suene el nombre de su líder, Pazuzu. ¿Dónde encontramos la primera mención conocida sobre el personaje de Lilith? En la epopeya de Gilgamesh, una famosa narración acadia escrita en verso que narra las proezas del rey Gilgamesh, y que data del tercer milenio antes de Cristo, lo que la convierte en el poema épico más antiguo conocido. Pues bien, en su tablilla 12, que no forma parte de la obra original, sino que fue añadida en el año 600 a.C., cuando se tradujo la epopeya al asirio, se cuenta que la diosa Inanna tenía en Uruk un jardín sagrado en el cual había plantado el árbol Julupu. Inanna lo dejó crecer durante 10 años, pero cuando quiso talarlo para construirse un trono con su madera, descubrió que entre las raíces vivía una serpiente, en su copa estaba el nido del pájaro Indugud, una divinidad menor, personificación de las nubes de tormenta y, en el interior de su tronco, había construido su casa la doncella demonio llamada Lilith. Inanna pidió ayuda a Gilgamesh, y este mató a la serpiente y espantó a los otros 2 inquilinos indeseados. Indugud se marchó al monte y Lilith al desierto. Aunque esa es la versión más popular del mito, existe un viejo debate acerca de si realmente se habla de Lilith en la epopeya de Gilgamesh. Y es que el término original que aparece en la tablilla 12 para referirse a la criatura que habita en el interior del tronco del Julupu es, perdonad si no lo pronuncio bien, Kisikil Lillake. No fue hasta 1932 cuando el estadounidense de origen ucraniano Samuel Noah Kramer, una de las principales autoridades en historia y lengua de Sumeria, tradujo por primera vez aquel término como Lilith. Pero otros expertos opinan que se debería traducir como espíritu, espíritu del agua, o simplemente como búho, lo que parece más coherente con el hecho de que habitara en el tronco de un árbol. En cualquier caso, el hecho es que esa traducción de Kramer dio pie a que, en 1937, el arqueólogo Henry Frankfurt y el experto en arameo Emil Kraelin identificaran como Lilith a esta figura femenina que aquí os mostramos.
Se trata de un altorrelieve de terracota conocido como relieve de la Reina de la Noche o relieve de Barney, datado entre los años 1800 y 1750 a.C., durante el reinado de Hammurabi. Fue hallado en el sur de Irak, aunque se desconoce dónde estaba ubicado originalmente, y en 1924 fue trasladado al Museo Británico, en Londres. Como veis, se trata de una mujer sobrenatural desnuda, con alas y garras de pájaro, posada sobre dos leones y flanqueada por lechuzas. Gracias a unos rastros de pigmento rojo se sabe que estaba completamente pintada de ese color, excepto algunas zonas, en las plumas de las alas, donde se alterna el rojo con el blanco y el negro. Ahora bien, ¿se trata del demonio sumerio que era conocido como Lilitu o Lilith? Los expertos aún no se han puesto de acuerdo. La vinculación con Lilith se debe fundamentalmente a esa traducción de la epopeya de Gilgamesh, que os hemos explicado antes, sustentada en el detalle de las garras de ave que tiene la figura y los búhos que la acompañan. De hecho, el propio Museo Británico admite la posibilidad de que se trate de Lilith. No obstante, este relieve parece haber sido creado como objeto de adoración, y en la religión mesopotámica no se rendía culto a los demonios, ya que estos no tomaban comidas ni bebidas, de modo que no se les podía realizar ofrendas. Además se encontraron figuras muy similares en jarrones y placas de barro de la misma época, vinculadas a la diosa del amor, es decir, a Inanna o Ishtar, la única diosa asociada con leones, aunque el hecho de que las alas no estén desplegadas, sino que cuelguen hacia abajo, se suele vincular con demonios, y ese detalle motivó que a la arqueóloga austríaca Edith Porada se le ocurriera otra interpretación, la preferida del Museo Británico. Aquella figura podría ser la diosa del inframundo, Ereshkigal, la hermana y antagonista de la diosa Inanna. Esta interpretación se apoya también en que, originalmente, el fondo del relieve estaba pintado de negro y podría representar a Ereshkigal en su momento de mayor poder, cuando se había apropiado de los símbolos divinos de su hermana. La corona con cuernos, la vara, el anillo, la peluca y, quizá, también de sus leones. Pasemos ahora a la mitología abrahámica. La historia de los judíos comenzó en Mesopotamia, pero en la Biblia hebrea el término Lilith solo aparece escrito una vez, en el libro de Isaías, formando parte de una lista de criaturas peligrosas que incluye chacales, lechuzas, milanos y avestruces. Sin embargo, generalmente, Lilith simplemente es traducido como monstruo nocturno o bruja nocturna, es decir, que no se cuenta nada sobre ella ni se contempla como un personaje con nombre propio. Aunque muchas veces se afirma que la historia de Lilith es una leyenda rabínica, no se describe en ningún texto judío antiguo. Es en otras fuentes del folclore judío, no en los textos sagrados, donde se narra el mito. La más antigua es el denominado Alfabeto de Ben Sirá, una obra medieval escrita entre el siglo VIII y el X de nuestra era. Jesús ben Sirá fue un sabio judío helenístico famoso por haber escrito a principios del siglo II a.C. el libro de la sabiduría de Jesús ben Sirá, un compendio de comentarios sobre las escrituras que también es conocido como el libro del eclesiástico. Pero la obra en la que se narra la historia de Lilith, el alfabeto de Ben Sirá, a pesar de su título y a estar inspirada en el libro de la sabiduría, es de naturaleza muy distinta. De autor desconocido, se trata de una obra satírica, burlesca, con flatulencias, relaciones incestuosas y leyendas que parecen destinadas a escandalizar y ofender a los creyentes. En ella se cuenta que Dios, tras crear a Adán, para que no estuviera solo creó, a partir de la misma tierra de la que había surgido Adán, a una mujer, Lilith. Adán y Lilith empezaron a pelear de inmediato. Cuando quisieron mantener relaciones sexuales, Adán le dijo que él debía colocarse encima porque era superior a ella, pero Lilith se opuso a situarse debajo porque consideraba que ambos eran iguales, creados de la misma tierra. Adán no quiso ceder y Lilith, muy enfadada, se marchó volando. Adán, al verse solo, rezó a Dios diciéndole: «Soberano del universo, ¿la mujer que me diste se ha escapado?». Así que Dios le respondió a Adán: «Si ella accede a regresar, bien. Si no, 100 de sus hijos morirán cada día». Y envió a 3 ángeles, llamados Senoi, Sansenoi y Semangelov, a buscar a Lilith. Estos ángeles la encontraron y le dieron el mensaje de Dios, pero Lilith se mantuvo firme y no quiso volver. En su rebeldía, les dijo a los ángeles que se dedicaría a causar enfermedades a los niños.
Si el infante es varón, proclamó Lilith, tendré dominio sobre él por 8 días después de su nacimiento, y si es hembra, por 20 días. Los ángeles insistieron en que regresara con ellos, pero ella añadió, siempre que los vea a ustedes o sus nombres o sus formas en un amuleto, no tendré poder sobre ese infante, y asumió la condena impuesta por Dios, de modo que todos los días perecen 100 demonios, los hijos que Lilith engendra con otros seres diabólicos. De igual manera, cuando a los bebés se les protege con amuletos que llevan los nombres de esos 3 ángeles, Lilith se ve obligada a cumplir su juramento y deja al niño en paz. Según explica el experto en historia de las religiones y profesor de la Universidad de Calgary Eliezer Segal, esta historia de Lilith se incluyó en un popular compendio de leyendas rabínicas en inglés, y comenzó a ser citada como una declaración rabínica representativa sobre el tema. Como suele suceder en tales casos, señala Segal, los autores posteriores siguieron copiándose unos a otros hasta que el error original se convirtió en un hecho histórico indiscutible. A la versión de Lilith como primera esposa de Adán se le fueron añadiendo detalles en la tradición popular. Tras rebelarse contra Dios y contra el hombre, se convirtió en un demonio femenino dominante y se emparejó con el rey de los demonios, Asmodeo, y juntos procreaban demonios sin cesar. En algunos relatos, Lilith encarnaba la lujuria y seducía a los hombres para arrastrarlos al pecado. En otros, Lilith era una bruja que estrangulaba a los recién nacidos antes de que cumplieran 8 días de vida. De hecho, existen amuletos mágicos hebreos del siglo XVII diseñados específicamente para ahuyentar a Lilith de los recién nacidos. Y entre los siglos XVI y XX, en los rituales judíos de nacimientos en la región de Suiza, Alsacia y el sur de Alemania, se podía encontrar el krasmeser, un cuchillo redondeado que empleaba la partera o el esposo para dibujar, alrededor de la parturienta, un círculo mágico que protegiera a la criatura que estaba naciendo de las garras de Lilith y del mal de ojo. Lilith, como demonio de la noche que amenaza a los niños, aparece ya en los hechizos protectores de los cuencos de encantamiento judíos empleados en Babilonia entre los siglos 4 a 6 de nuestra era que se conservan actualmente. Los cuencos de encantamiento, presentes en la mayoría de hogares, se enterraban boca abajo debajo de las estructuras de las casas para atrapar o espantar a los demonios que pudieran acechar a las familias. En el centro del cuenco se dibujaba una representación de Lilith y, a su alrededor, en espiral, los encantamientos protectores. Creían que Lilith tenía el poder de adoptar el aspecto físico de una mujer para seducir a su marido y concebir un hijo. Pero, no contenta con eso, Lilith también intentaría matar a los hijos del matrimonio. Es probable que ahora os estéis preguntando, ¿y qué cuenta la Biblia cristiana sobre ella? ¿Aparece Lilith en algún capítulo? En Génesis, capítulo 1, versículo 27, cuando se habla de la creación de todas las cosas, se puede leer: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En los siguientes versículos, se cuenta que Dios ordenó a aquella pareja que se multiplicaran y les dio dominio sobre todas las criaturas vivientes. Todo ello, durante el 6º día de la creación. Por tanto, se podría inferir que en aquel momento ya existían un hombre y una mujer. Pero ¿qué mujer podía ser aquella si a Eva la generó más adelante, en el 2º capítulo del Génesis, después de poner a Adán en el huerto del Edén y extraerle una costilla para, a partir de ella, crearle una compañera? Los partidarios de la existencia de Lilith esgrimen esta aparente contradicción como prueba de que, según la Biblia, antes de Eva, existió otra mujer. En oposición a esa teoría se puede argumentar que el capítulo 1 es una especie de resumen de lo que creó Dios y que en el capítulo 2 se empieza a detallar el proceso paso a paso, porque no es hasta el versículo 7 de ese 2º capítulo cuando se dice: entonces Dios o Jehová, o Yahvé, dependiendo de la versión de la Biblia que estés leyendo, formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Por lo que también Adán sería posterior a aquel 6º día en el que creó al hombre y a la mujer. Es decir, que si por esa aparente contradicción en el Génesis hubo otra mujer antes que Eva, igualmente debió existir otro hombre antes que Adán. Esa es la línea principal del debate acerca de la posible presencia de Lilith en la Biblia, aunque también existe otro versículo polémico, concretamente Isaías 34:14, del que ya os hablamos antes, cuando hablábamos del libro de Isaías, ese en el que se menciona su nombre dentro de un listado de criaturas peligrosas.
El versículo dice así: servirá de encuentro para los gatos monteses y las hienas. Allí las cabras salvajes se llamarán unas a otras. Allí el animal nocturno vivirá y encontrará descanso. En la gran mayoría de las versiones de la Biblia se traduce de ese modo, como animal nocturno, solo en unas pocas versiones se lee: allí Lilith vivirá y encontrará descanso. Un caso llamativo es la Vulgata, la traducción de la Biblia al latín realizada a finales del siglo IV por Jerónimo de Estridón. En ella, en Isaías 34:14 no se traduce como Lilith ni como animal nocturno, sino como Lamia, lo que establece una lejana conexión entre Lilith y las vampiresas modernas. Ahora veréis por qué. En la mitología griega, Lamia era una hermosa mujer a la que el dios Zeus tomó como amante. La esposa de Zeus, Hera, se vengó de Lamia haciéndola enloquecer para que matara a sus propios hijos. Y además, la convirtió en un monstruo. De cintura para abajo, tenía el cuerpo de una serpiente. Para rematar, Hera la condenó a que no pudiera cerrar nunca los ojos, de ese modo, jamás podría dormirse y se volvería loca. Desde entonces, Lamia sentía una envidia irrefrenable por las madres que veía y, furiosa, devoraba a sus bebés. Aunque en origen era un único monstruo, en la mitología grecorromana también se hablaba de las lamias como una clase de monstruos nocturnos que seducían a los hombres para luego beberse su sangre o devorarlos. Es decir, que, en cierto modo, eran un antecedente de las vampiras modernas. Aparte de en las mitologías que ya hemos mencionado, también podemos encontrar a Lilith en obras cabalísticas como el Zohar o el Tratado de la Emanación Izquierda, así como en movimientos ocultistas y en corrientes satanistas, ya sea como esposa de Satán, como madre de demonios o como súcubo. ¿Y qué hay de la cultura árabe? Pues en ella existe la figura de Karina, un espíritu similar al súcubo que, tras ser rechazado por Adán, se apareó con Iblis, que es el nombre que se le da al diablo en el Islam. Con él, Karina engendró un montón de demonios, por lo que fue conocida como madre de demonios. Además, para vengarse de Adán, intenta acabar con su descendencia, todos los niños humanos. Para lograrlo provoca abortos, causa impotencia a los hombres y ataca a los niños pequeños con enfermedades. Como veis, aunque con un nombre diferente, el personaje de Lilith también está presente en esa cultura. Es muy posible que, incluso después de escuchar todos los roles de Lilith que ya hemos descrito, estéis pensando que a vosotros os parece recordar una versión del mito diferente, que fue ella la serpiente que tentó a Eva para que comiera del fruto prohibido en el paraíso, que es la reina de las brujas, que en realidad se trata de una diosa madre vilipendiada por las grandes religiones. Y estaréis en lo cierto, porque a lo largo de los siglos más recientes, Lilith ha aparecido de manera recurrente en todo tipo de manifestaciones artísticas y con diferentes propósitos. Tradicionalmente, Lilith ha servido como encarnación del paradigma de la mujer malvada y peligrosa, la femme fatal de la que los hombres debían mantenerse alejados. Su mito ayudaba a transmitir un mensaje de advertencia: guardaos de las mujeres seductoras, independientes o rebeldes, porque aquellas que no acatan la autoridad de Dios ni del hombre son los demonios más terribles que os podáis imaginar. Por ejemplo, en el último tercio del siglo XIX, coincidiendo con los inicios del sufragismo, ya sabéis, aquel movimiento internacional que reclamaba que las mujeres tuvieran derecho a votar a los artistas de la hermandad prerrafaelita, en Inglaterra, les dio por recuperar figuras clásicas de mujeres peligrosas para el hombre, como Salomé o Judith, y también, por supuesto, a Lilith, mostrándola seductora y altiva, como la mujer demoníaca que enciende el deseo del hombre y lo incita a pecar, arrastrándolo así a su destrucción. En el feminismo actual, el mito de Lilith como primera esposa de Adán, al margen de consideraciones como las que ya hemos comentado acerca del origen de esa historia o de creencias religiosas, es recordado como un ejemplo del modo en que las narrativas tradicionales judeocristianas han intentado legitimar desde tiempos inmemoriales la autoridad del hombre sobre la mujer. Lilith, la mujer fuerte que no se deja dominar por el varón y se rebela y abandona a su esposo, sufre el castigo divino y acaba convertida en un demonio. A fin de compensar al hombre afrentado, Dios crea a Eva, pero, para no cometer el mismo error, esta vez la genera a partir de una costilla de Adán. De ese modo, la jerarquía queda bien clara desde el principio y la nueva mujer sabe que el hombre es su superior. Eva, curiosa y desobediente, incumplirá el mandato divino al comer del fruto prohibido y arrastrar a Adán al pecado, pero se arrepentirá de sus actos.
A Lilith, en cambio, se la representa como una malvada que desobedece y no solo no vuelve al redil con la cabeza gacha, sino que persevera progresivamente en su perversión, dando rienda suelta a su capacidad de despertar la lujuria. En resumen, Lilith es una de las figuras mitológicas más longevas y temidas y, pese a ello, también una de las más desconocidas, sobre todo si comparamos su fama con la de otro personaje que se rebeló contra Dios, Lucifer. Ya la consideremos una diosa, un monstruo o la primera mujer. Podemos distinguir en Lilith, por su reivindicación de la igualdad y la libertad, uno de los símbolos feministas más antiguos, si no el más antiguo, de la historia. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis del mito de Lilith? Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.